Buenas noches, amada iglesia. Dios les bendiga mucho. Me es un placer saludarles a través de este medio. Y bueno, también verles a muchos de ustedes. Hola muchachos, ¿cómo están? Todos sean cordialmente bienvenidos. Allá en el Limón, Las Cruces, chicos, bienvenidos. Pues ha llegado el día que estaban esperando. Y saber que en este tiempo de estar en casa ha sido propicio para estarse capacitando de la palabra de Dios. Es decir, leyendo su Biblia para participar durante esta semana. Y como todo evento importante, los invito a que juntos lo llevemos a Dios en oración. Ahí, en su lugar, en donde están juntos, adoramos primeramente a Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, tú que moras en medio de la alabanza, en esta noche, recibe nuestra adoración, recibe la gloria, la honra, recibe, Señor, la adoración de cada uno de los muchachos, Señor, de los jóvenes, de los adolescentes, allá en el Limón, en Las Cruces. Señor, te rogamos que tú seas propicio en esta noche y que escuches nuestra adoración a ti. Oh bendito Dios, oro por los jóvenes de esta Iglesia Centro Familiar Emanuel. Oro porque sea tu Espíritu Santo en esta noche trabajando ahí en su vida en una forma muy especial. Pero también, Señor, te ruego por cada uno de los jóvenes invitados, por cada uno de los adolescentes, Señor, ruego que limpies su corazón, que en esta noche, Señor, haya un corazón limpio, dispuesto para oír tu consejo a través de tu palabra, que sean esos receptores que tú quieres. También oro por los jóvenes que tienen a su cargo la alabanza a ti en esta noche. Usa poderosamente sus vidas. Te ruego, Dios mío, por cada uno de ellos. Oh Señor, sigue utilizando su talento. Sigue usando este don, Señor, que tú has puesto en ellos. Que, Señor, cada día ellos sean esos adoradores que tú deseas, que tú anheles. Que su alabanza en esta noche llegue hasta tu divino trono de gracia como olor fragante a ti. Oro porque su adoración sea un estilo de vida en su diario caminar. Oro por cada predicador, que tu Espíritu Santo use poderosamente su vida, hablando a cada joven durante esta semana. Oro por tus hijos que conforman este ministerio de jóvenes, que los fortalezcas, que se sientan con más ánimo, que esta nueva experiencia los levante como poderosos gigantes y te sirvan con todo su corazón. En tus manos preciosas ponemos cada uno de mis hermanos, cada uno de tus hijos que conforman este ministerio de jóvenes. Ahora, Señor, hoy lunes 3 de agosto del año de gracia del 2020, siendo las 19:10, yo como tu servidor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, inauguro esta Semana de la Juventud 2020, que tiene como nombre el mejor antídoto. Dejo este lugar a quien corresponda. Dios les bendiga mucho. Buenas tardes, hermanos. Nos disponemos en este momento para comenzar el momento de alabanza. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en este momento
restaurados a través de este medio. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, antes que nada quiero darte muchas gracias porque nos permites estar aquí, Padre. Te pido de todo corazón que desciendas tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que nos permitas entregarte este momento de alabanza, Padre. Espero que sea de tu agrado y que lo hemos preparado con todo el cariño. Amén. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti, limpiándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre ti, limpiándome, cambiando mi ser. Mi vida nunca
vida en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Sigamos adorando al Rey de Reyes, con esta alabanza declarando nuestro amor para Él. Padre, gracias Señor, por habernos elegido incluso antes de que nosotros naciéramos, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Con motivo de la Semana de la Juventud, hemos preparado un momento especial con la alabanza Un Corazón. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó
brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Oh, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, Sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Y esperanza fiel en su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, estimados jóvenes de la Iglesia del Centro Familiar Emanuel. Les saludo con mucho gusto y por supuesto también saludo al pastor Pepe y a su esposa hermana Eva. Reciban un cordial y afectuoso abrazo de parte mía y de mi familia. Como siempre, es un privilegio y una gran bendición compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. En esta semana de los jóvenes denominada El Mejor Antídoto, la vamos a iniciar con el comentario titulado El virus más contagioso. Así que, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, en esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia rogando tu gracia, tu misericordia. Rogamos, Padre, que hables a nuestras vidas, toques nuestros corazones y nos ayudes a poner por obra tu bendita palabra. Bendice, oh Dios, te ruego, a cada uno de los jóvenes de tu iglesia, Centro Familiar Emanuel. Sí, Padre, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sin duda, una de las crisis mundiales más graves que se han vivido en los últimos 100 años ha sido la actual pandemia del COVID-19. En general, todas las áreas del quehacer humano han sido afectadas drásticamente. La economía, la política, la sociedad, la salud, la educación, las religiones y la iglesia. Parece que nada ha permanecido inmune a los letales efectos de este poderoso virus. Ni aun con los adelantos más prominentes de las ciencias médicas y de las tecnologías, se ha podido detener el avance inexorable de contagios y de muertes. De la misma manera, no hay la menor duda que en el corazón de este desastre hay una responsabilidad humana. Uno se contagió, luego el contagio se extendió a millones. Lo que al principio parecía una broma se ha convertido en una de las pesadillas más tormentosas y prolongadas que como humanos hemos soñado estando despiertos. Las noticias que parecían tan distantes hoy son ceremonias luctuosas que se expresan con un profundo y triste grito silencioso. Lo que antes eran números, hoy son rostros familiares, amigos, conocidos, padres, abuelos e hijos. Pero déjenme decirles algo. Esta pandemia no se compara en nada en absoluto con los daños, los destrozos y la mortandad que sigue causando el virus llamado pecado. Por ello,
vamos a ver en esta hora qué dice la Escritura con respecto a nuestra nueva vida y la vida antigua. Este bosquejo lo he estructurado en 4 puntos. El primero de ellos se titula El fundamento de nuestra actual identidad en Cristo. El segundo punto, nuestra responsabilidad sobre la antigua vida. El tercero, lo que debemos desechar de nuestra nueva vida. Y el cuarto, nuestro nuevo vestir. Veamos el primer punto, el fundamento de nuestra actual identidad en Cristo. Pablo en Colosenses 3, versículo 5, en realidad está continuando el discurso que empezó desde el capítulo 1 de su carta. Pero de manera concreta lo está conectando con lo que acababa de escribir en Colosenses 3, 1 al 4, donde dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponedle la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados jóvenes, lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente: si ustedes ya murieron al pecado y resucitaron con Cristo, entonces ya no son las mismas personas. Por supuesto que no son las mismas personas que antes eran. Por lo tanto, en congruencia con la nueva identidad y naturaleza que ahora tienen, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo les da 2 órdenes. La primera es buscar y la segunda es poner. Y ambas órdenes están dirigidas hacia las cosas de arriba y no en las de la tierra. El apóstol Pablo sigue fundamentando la realidad de la nueva identidad y posición de los creyentes en Cristo, diciéndoles: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 dice: de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos, dice el apóstol Pablo. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, también nos dio vida eterna. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Noten ese contraste: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es una realidad fundamental en las Escrituras para darle seguridad a la salvación del creyente. Filipenses 3:20 dice, por ejemplo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso es eso! Es una gran bendición saberlo. Dios no solo cambió nuestra condición, sino también cambió nuestra posición con respecto a Él. Efesios 2, versículos 12 y 13, dice así: en aquel tiempo,
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Y el apóstol Pablo usa otra vez una expresión muy importante de contraste. Pero ahora, dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué maravilloso! Tu condición, mi condición era de pecado y de muerte y de condenación eterna, pero Él la cambió por vida abundante. Tu posición y mi posición eran separadas y excluidas de la presencia de Dios, pero ahora tu vida y mi vida están escondidas con Cristo en Dios. Dicho de otra manera, tú vives en Él y Él vive en ti. Bendito sea el Señor. ¡Qué gloriosa realidad! Ahora somos seres totalmente diferentes. Mejor dicho, somos otros seres. En Cristo Jesús, tú ya no eres un joven normal. De ahora en adelante, como cristiano, verás todo a la luz y contra el trasfondo de la eternidad. Ya no verás las cosas de este mundo como antes las veías. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por si fuera poco, el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 4, Colosenses 3, 4, dice así, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosa esperanza. Lo que tú un día de manera íntima y privada hiciste, recibiendo y entregando tu vida al Señor, un día ya no será privado un evento consecuente a eso, será público. La Escritura dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Esto es maravilloso, estimado joven. Además de esta nueva, gloriosa identidad en Cristo que tienes aquí en la tierra, llegará el momento en que aquel que te compró a precio de sangre vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores y te llamará como protagonista a la escena victoriosa que Él prometió a todos los llamados de su nombre. Oh, esto es glorioso. Aquel día será maravilloso, es indescriptible. Pasemos al punto número 2. Nuestra responsabilidad sobre la antigua vida. Versículos 5 y 6 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Veamos cómo escribe el apóstol. Haced morir pues. Este pues es la conexión gramatical del hecho de que moriste al pecado y fuiste resucitado.
Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, también firmó tu acta de defunción, misma que entró en vigencia cuando tú depositaste tu fe en Él. Y Él te resucitó para que ahora vivieras en santidad y en obediencia, en novedad de vida, no para que siguieras viviendo de la misma manera. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en nueva vida. Así también nosotros andemos en nueva vida. Ya que esto es así, el apóstol Pablo dice, haced morir pues todo lo terrenal. Toda esa lista que hace el apóstol Pablo de pecados sexuales eran algunas de las prácticas que algunos de los creyentes de Colosas seguían arrastrando, pero el apóstol les está diciendo que la obra gloriosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para cambiar el estatus legal que teníamos con respecto a su justicia, pero que esa obra debería de verse reflejada en todas las áreas de la vida de los creyentes, en donde en su personalidad, en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Nótese que no les dice que todas esas cosas las deben reprimir, sino que las deben hacer morir. Esto tiene que ser congruente con lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él vino a morir y resucitó, no solo para transformar vidas o cambiar a los seres humanos, sino para hacer un nuevo tipo de humanidad. Esto es increíble para el mundo, pero en Cristo Jesús es posible. Es interesante que les dice hacer morir pues lo terrenal. Todos esos pecados, esa lista de pecados sexuales, dice la Escritura, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Parece que la palabra idolatría no encaja ahí con el campo semántico de las palabras, porque está hablando de delitos sexuales y al final entra idolatría. Todos esos pecados tienen que ver con un desenfreno sexual. Y la fornicación o impureza sexual, del griego porneia, es la misma raíz para la palabra pornografía o vida sexual sucia e ilícita. Bueno, Dios en su palabra nos manda que hagamos morir todas esas prácticas. No es suficiente dejarlas moribundas, porque ese estilo de vida es como la zarigüeya. A este marsupial lo golpean y se hace el muerto. Y cuando crees haberlo matado, lo dejas tirado y te vas. Pero cuando ya te alejaste un poco, este astuto animal se levanta más vivo que tu respirar y huye alegre celebrando su engaño y su victoria. Es por eso que el apóstol Pablo dice, hacer morir. No dice, repriman sus deseos sexuales prohibidos.
Este mismo versículo dice que debemos hacer morir la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por cierto, la palabra pasiones o pasión del griego patos o patos, que es la misma raíz que se utiliza para decir patología en medicina, refiriéndose a una enfermedad, o psicopatología en psiquiatría o psicología, para referirse a una enfermedad mental. El apóstol Pablo dice que tenemos que hacer morir todo eso. Aquí podemos ver además que el corazón de la idolatría no está únicamente relacionada en la creencia y adoración de esculturas o imágenes inertes, sino que el ser humano, en su avaricia, es decir, en su deseo por tener más para él solo, y en su insatisfacción patológica, termina asumiendo que Dios no es suficiente. Así que en su insaciable corazón egoísta, da el primer lugar a cualquier otra cosa antes que a Dios. Esta es la esencia de la idolatría. Y empieza con un pensamiento egoísta donde el hombre destrona a Dios y le roba su lugar legítimo de preeminencia. Romanos 1:25 lo explica magistralmente. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por si pensábamos que la vida sexual libre, casual, sin compromiso y llena de placer es lo mejor que nos puede pasar en la juventud o en cualquier otra etapa de nuestra vida, lo siento, nos equivocamos. Por el contrario, Pablo dice en el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, atraen como un poderoso imán la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Algunos querían seguir congregándose y al mismo tiempo viviendo en el carnaval de este mundo. Pero Pablo les advierte que todos esos vicios inevitablemente atraen la ira de Dios. Les dice, ustedes vivían así, pero ya no más esa manera de vivir. Dios ha hecho un cambio radical en sus vidas. Ya no pueden seguir viviendo como antes vivían. Por ello, mis estimados jóvenes, la próxima vez que oigas a un compañero o a un amigo que se está jactando de su larga trayectoria de conquistas y aventuras sexuales, pide a Dios por él. Porque la ira de Dios está a la puerta y no habrá quien lo libre de su mano. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí es importante hacer una aclaración.
Una aclaración pertinente en el sentido de que muchas personas, incluyendo jóvenes cristianos, creen que Dios no castiga, que Dios no es un Dios de ira, porque dicen Dios es amor. Este pensamiento es muy común en la sociedad humanista y muchos de nuestros jóvenes lo creen. Jóvenes, pensar que Dios disciplina y castiga es una idea que no cuadra con la corriente humanista de este mundo, porque este mundo cree que en realidad no somos tan malos y que Dios no castiga. Pero ambas posturas, que en realidad son una sola, encierran el peligro más extremo que el ser humano ha estado enfrentando desde su aparición aquí en la tierra. Por ello es imprescindible aclarar que Dios efectivamente es amor, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios muestra su amor, no dice que lo manifiesta, sino que Dios es amor. Pero la misma carta, en el capítulo 1, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Dios, al ser luz, es puro, recto, justo y santo, y por lo tanto no puede tolerar el pecado. El amor es parte de su naturaleza tanto como su justicia. Dios castiga precisamente porque Dios es amor. Su amor no excluye su justicia y su justicia no excluye su amor. Veamos un ejemplo sencillo. Tú ves a una mamá en el parque que tiene dos hijos ahí jugando y el mayor toma una rama seca del pasto y golpea al menor y le causa una hemorragia en el rostro. La mamá que está sentada en el parque no se queda pasiva sobre pretexto que ama a su hijo mayor. No. Lo que hace la mamá es que actúa inmediatamente deteniendo a su hijo mayor que le causó daño al menor, lo corrige y le hace saber que lo que acaba de hacer no es bueno. Si te das cuenta, su amor y su justicia, aun siendo humanas e imperfectas, son inseparables. Así que, estimado joven, ¿qué nos hace pensar que Dios, por ser Dios de amor, tolerará nuestra vida de pecado? Eso no enseña la Biblia. Josué 24, 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros pecados. Así lo dice la versión Biblia de las Américas. Punto número 3. Lo que debemos desechar de nuestra nueva vida. Versículos 8 al 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En esta parte de la carta, Pablo hace otra lista de pecados. Pero ahora de pecados relacionados con aspectos emocionales o mentales. Entendidos estos como aquellas manifestaciones externas del pensamiento y del lenguaje, cuya fuente de origen es el corazón mismo del hombre, que dicho sea de paso, según Jeremías 17:9, es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?, dice la Escritura. Es interesante leer que en esta lista se encuentra en primer lugar la ira. Y la ira puede tener varias definiciones. Pensemos en esta. Podemos definir la ira como aquella emoción compleja, compuesta de varios sentimientos y reacciones psicológicas, fisiológicas y corporales negativas que tienden a concretarse en diversas formas de violencia. En un sentido espiritual y práctico, es importante saber que la ira, como una explosión incontrolada del carácter, siempre lastima y causa daños a otros. Y en ningún momento es un reflejo del carácter que Dios va formando en sus hijos. Por el contrario, acerca de la ira, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es que cuando tengas arranques de ira, recuerda que no estás obrando la justicia de Dios. En ese mismo nivel de análisis podemos decir que el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas no reflejan una vida transformada y guiada por el Espíritu de Dios. No lo reflejan. Por eso el apóstol Pablo usa la expresión, pero ahora dejad también, no solo los pecados sexuales, sino también estos. Dicho de otra manera, ustedes practicaban ese estilo de vida. Eso era común y normal en ustedes antes. Pero ahora son nuevas criaturas y deben abandonar esas prácticas contaminadas y nocivas que son contrarias a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser que siendo nuevas criaturas actúen, piensen, sientan y hablen como lo hacían en su vida antigua. No puede ser. Antes vivíamos, según Efesios 2, versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean qué consistencia, qué unidad de la palabra de Dios. Vuelve a decir, hijos de desobediencia. Nosotros acabamos de ver, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí vemos a los hijos de desobediencia que concuerdan al mundo que está hecho conforme al príncipe de la potestad del aire. Más claro, el Señor ya no puede ser con nosotros. No podemos
ser mitad antiguo hombre y mitad nuevo hombre. El apóstol Santiago nos ayuda a entender esto a través de un lenguaje metafórico en capítulo 3, Santiago capítulo 3, versículos 11 y 12. Hace una pregunta, dice Santiago, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos adorar, orar y cantar a Dios con himnos y cánticos espirituales y seguir usando las ofensas, insultos, intenciones, groserías y toda clase de improperios que caracterizaban nuestra vida pasada. No podemos. O eres un delfín recién bañado en las aguas del Atlántico, o eres un zorrillo apestoso. Pero no puede ser mitad delfín y mitad zorrillo. Esto lo aclara muy bien el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Juan Calvino escribió: el hombre viejo es todo aquello que traemos del vientre de nuestra madre y todo lo que somos por naturaleza. Se le llama hombre viejo porque primero nacemos de Adán y más tarde nacemos de nuevo a través de Cristo. El teólogo puritano Thomas Goodwin decía: solamente hay dos tipos de hombres que están en la presencia de Dios: Adán y Jesucristo. Y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos de sus cinturones. La pregunta es: ¿a quién perteneces? ¿Quién te representa? Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El versículo 9, capítulo 3 que estamos leyendo de Colosenses dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis. No podría faltar la orden de no mentir. Por supuesto que la huella que dejó la caída de Adán, el eco de aquella voz que sembró la duda y la desconfianza de Adán en Dios y en su veracidad, tiene que dejar de ser o dejar de formar parte del carácter del Hijo de Dios. La mentira debe desecharse completamente de la vida de un joven, de una jovencita que ha nacido de nuevo. Es categórico el mandamiento: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Tú y yo sabemos de alguna manera las consecuencias de la mentira. Y tenemos que desecharla. Ese pecado de la mentira ya no debe formar parte de nuestra nueva vida, porque ahora somos otros. Nacimos de nuevo por la gracia del Señor, y si nacimos de nuevo tenemos un nuevo Padre.
Y es natural que los hijos se parezcan a sus padres. Y se espera que los hijos de Dios se parezcan, por supuesto, a su Padre Celestial. Y no más a su padre de la antigua vida. El viejo hombre tenía un padre mentiroso y el dicho popular versa así: de tal palo, tal astilla. Veamos cómo es el padre del viejo hombre. Juan 8:44 está hablando el Señor Jesús a los fariseos y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Qué descripción tan detallada dio el Señor Jesucristo de ese personaje! Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo exhorta a los creyentes: no mentáis los unos a los otros. Tú ya no eres de este mundo. Eres parte de una nueva humanidad que se llama iglesia. Ahora eres hijo de Dios. Los versículos 10 y 11 dicen: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el versículo 10 dice: y revestidos del nuevo hombre, es decir, de Cristo. Porque nosotros no podíamos obtener esa nueva naturaleza con nuestros propios esfuerzos, méritos o buenas obras. Esa vestimenta nueva, no hecha de mano humana, fue tomada del guardarropa de Dios y personalmente el Señor no las puso. Es más, esa nueva vestidura no es literalmente una nueva vestidura, es el mismo Señor Jesucristo, nuestra nueva vestidura. Romanos 13:14 así lo dice: sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La nueva vestidura que tú tienes viste por dentro y por fuera. Y es una persona. Se llama Jesucristo. Por lo tanto, no perdamos de vista que el Señor nos dio ropa nueva para el hombre nuevo. No ropa nueva para el hombre viejo. ¿Por qué no lo hizo así el Señor? Porque el Señor Jesucristo en su palabra dice, en Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El nuevo hombre es genuinamente nuevo. No es el viejo hombre ahora reciclado. No es clonado, ni maquillado con religiosidad, ni con filtros para el Face. No, para nada. El nuevo hombre es otra humanidad ocupando la misma tierra. Pero a diferencia de las cosas materiales nuevas que con el paso del tiempo y del uso se van desgastando y deteriorando, este nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dicho de otra manera, el nuevo hombre es lo que el cristiano es después de esto.
El versículo 10 describe el proceso de santificación. El verdadero conocimiento, que en el griego dice así, se usa esta palabra epignosis, es la plenitud del conocimiento de Dios y de su voluntad. Ese es el conocimiento pleno, no el conocimiento que profesaban los griegos, que ese se le llama gnosis. Bueno, el apóstol Pablo no hablaba de gnosis, del conocimiento de los griegos, sino de epignosis, del conocimiento pleno. La santificación resulta del crecimiento a la semejanza de Cristo. Acerca del versículo 11 que dice la Escritura, no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita. Fíjense que un bárbaro era uno que no sabía griego, su lengua era extranjera. Los escitas eran un tipo de personas que los griegos pensaban de ellos como la clase más baja de los bárbaros, como tipo primitivos o salvajes. Por ello, en este versículo se entiende que no hay distinción nacional o racial que determine la aceptabilidad de Dios, ni tampoco distinción religiosa, cultural o social. Jesucristo es todo lo que necesitamos para el nuevo nacimiento y para nuestro crecimiento espiritual. Es todo lo que necesitamos. Él habita en todo creyente y permea todas las relaciones de nuestra vida. La expresión en todo es muy probable que signifique que Cristo es todo. Esto lo podemos comparar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bendito sea el Señor. Y Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Punto número 4. Nuestro nuevo vestir. Pablo no solo instó a sus lectores a despojarse del comportamiento que es inapropiado a su unión con Cristo, sino que además se vistieran con actitudes apropiadas. Lo hizo para completar el entendimiento de sus responsabilidades cristianas. El énfasis en esta sección está en los motivos. ¿Por qué debemos deshacernos de las viejas obras y ponernos las cualidades de la nueva vida? Pablo explicó 4 motivos que deben alentarnos para caminar en la nueva vida, es decir, en novedad de vida. Pablo le recordó a los colosenses quiénes eran ellos, porque la apreciación de quién es uno afecta la manera en que nos comportamos. Dios ha seleccionado especialmente a los creyentes, los ha separado para grandes cosas y los ha hecho objetos de su amor. En vista de estos privilegios, las características siguientes son más que razonables. Ahora, tenemos que vestirnos de compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Qué cualidades tan maravillosas! Nada tienen que ver con las primeras 2 listas que el apóstol Pablo describió a los colosenses.
No, ahora son nuevas criaturas caracterizadas por la compasión. La compasión se muestra, es aquello que nos ayuda a mostrar sensibilidad ante los que sufren y están necesitados. De benignidad, como una disposición de tratar con los demás de una manera dulce y respetuosa. De humildad significa tener un concepto realista de uno mismo. El apóstol Pablo dice que no tengamos más alto concepto del que debemos tener, sino de que pensemos de nosotros mismos con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha dado a cada uno de nosotros. También dice que nos vistamos de mansedumbre. La mansedumbre significa no comportarse de forma áspera, arrogante o agresiva, sino con consideración para con los otros. La Escritura da testimonio acerca de Moisés que no había hombre más manso sobre la tierra. Y es curioso, el hombre más manso sobre la tierra fue uno de los líderes más impresionantes que Dios levantó para su pueblo. También dice que nos vistamos de paciencia. La paciencia tiene que ver con saber esperar, con entender al otro. También dice que nos vistamos de perdón. Esta es una experiencia bastante difícil para muchos de nosotros. El perdón involucra no guardar rencor o queja. Pero también dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor aquí del griego ágape significa hacer por otra persona lo que es mejor. Note que todos estos aspectos tratan con las relaciones interpersonales del creyente, es decir, con una vida práctica. No podemos decir que ahora somos nuevas criaturas y que si no se nos ve es porque los demás no lo ven. No, los demás tienen que verlo. El amor es la virtud cristiana soberanamente importante. Debemos usarlo para todas las demás prendas, sobre todas las demás prendas en esta fisonomía, como un cinto que mantiene las otras en su lugar. La nueva vida, dice Pablo, se desarrollará en términos de nuestra identidad y de nuestra relación permanente con Él. Si te das cuenta, estimado joven, estos rasgos son un reflejo del carácter de Jesucristo. Y ese es el único carácter que es capaz de despertar el asombro en los corazones de las personas que nos rodean. Hay 4 imperativos de los versículos 15 al 17 que identifican los preceptos que los creyentes deben seguir. El primero es que gobiernen. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La paz que Cristo produce en nuestros corazones debe ser un factor determinante. No solo es un asunto de salud mental, sino de tranquilidad y grande bonanza que sostiene y gobierna nuestro ser por sobre todas nuestras reacciones impulsivas, sobre todos nuestros argumentos intelectuales y aún sobre nuestras circunstancias. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El segundo imperativo es: sed agradecidos. Esto tiene que ver con un corazón que expresa alegre y humildemente que fue objeto de beneficios por parte de otra persona.
Y alguien que fue perdonado y rescatado de la condenación eterna, de manera natural debería de vivir agradecido y contento. El tercer imperativo es mora. La palabra de Cristo mora en abundancia. Esta expresión, la palabra de Cristo, que se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento, no se refiere solamente a las enseñanzas de Cristo durante su ministerio terrenal aquí en la tierra, sino también a toda la Escritura. Su palabra debe permear todo nuestro ser para que podamos tomar las decisiones en su luz. Al abundar la palabra de Dios en nuestras vidas, podemos dirigir nuestros pensamientos, juicios y acciones de la manera más adecuada y agradable al Señor. Cuando la Escritura dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, implícitamente está diciendo que vivimos en un mundo de tinieblas y que necesitamos la luz de su palabra. El Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muchas personas salvas no pueden decir honestamente que la palabra de Dios mora ricamente en su corazón porque no toman el tiempo para leerla, estudiarla y memorizarla. El versículo 17 encierra todos los pensamientos anteriores. Dice así, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La Escritura no da lugar a que algunas cosas las hagamos con Dios y otras sin Él. Una bola de billar es esférica por donde sea que la veas y en cualquier lugar donde la pongas. Tú y yo deberíamos de ser los mismos cristianos en el templo, en el trabajo, en la escuela, en la calle. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no cambia según las circunstancias y la recompensa la recibirás del Señor, porque al Señor sirves. Estamos por terminar. Joven, si tú por la gracia de Dios fuiste perdonado de todos tus pecados y fuiste resucitado con Cristo, eres privilegiado, bendecido y apartado por Dios para su gloria. Si es así, busca las cosas de arriba. Este mundo caído ya no tiene nada que aportar a tu santificación. No aportó nada para tu salvación. No aportará nada para tu glorificación. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Joven, si tú no has entregado tu vida al Señor, tienes oportunidad hoy. No vas a poder nunca obedecer a Dios total y perfectamente, pero sí lo podrás obedecer sinceramente. Y no lo harás con tus fuerzas, con tus méritos, con nada de eso. El Señor pondrá su espíritu en ti. Ezequiel 26, 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Tú puedes venir hoy a Jesús. Si no has venido a Jesús, quiero decirte que estás en peligro. Por la sencilla razón
de que eres pecador y Dios es justo. Y Dios en su justicia no dejará impune el pecado. Pero Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Ezequiel 31:11 dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Pero tal vez digas que eres demasiado malo y pecador, que Dios no puede perdonarte. Y sí, es cierto, eres demasiado pecador y malo. Pero déjame decirte que Romanos 5:20 dice así: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que la podemos ver en el hecho de que Dios, viendo que no podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta y que siendo sus peores enemigos, envió a su propio Hijo para que recibiera el castigo que nosotros merecíamos y que muriera por nuestro pecado. Luego lo resucitó y de esa manera nos dio vida eterna. Si hay algo que tenemos que entender, es esto: Dios es amor y Dios es justo. Pero, joven, Dios, al ser amor y al ser justo, tienes que saber que el amor de Dios no excluye su justicia, ni su justicia excluye su amor. Y como Dios no podía dejar el pecado de manera impune, Él manifestó su justicia de la manera más inimaginable, más gloriosa y al mismo tiempo más aterradora. ¿De qué manera? Dice Isaías 53, versículo 5. Acerca de Jesucristo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios hizo pagar al justo por los injustos, es decir, por nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dicho de otra manera, y con esto termino, joven, en el Evangelio Dios muestra su gracia así. Jesucristo recibió el castigo como si hubiese vivido tu vida inmunda y llena de pecado. Y en la cruz tú recibes las recompensas como si hubieras vivido su vida perfecta, pura y sin mancha. Solo hay un antídoto para el problema más grave de la humanidad, para el pecado. Solo hay un antídoto. Es la persona y la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Tú puedes venir a hoy, dice la Escritura: he aquí el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Y te invito para que ahí donde estás, vengas a los pies de Jesucristo y te rindas a Él. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, venimos hoy delante de tu presencia suplicando tu gracia y tu perdón. Rogamos que tú, oh Dios, hagas tu obra gloriosa en la vida de cada uno de los jóvenes que hoy escuchó este mensaje. Y Dios, glorifícate. Exáltate, a ti la gloria y la alabanza en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.
tuyo.